Ya lo hemos visto, la selección chilena sumó su segundo triunfo en estas clasificatorias para el Mundial de Brasil 2014 tras derrotar por 2-0 a Paraguay. Para analizar el triunfo de La Roja estamos en contacto junto al periodista de Radio Bio Bio, director de Radio Bio Bio Deportes, Rodrigo Astorga. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? Bueno, jornada más alegre que la del día viernes pasado, sin duda, con esta victoria de Chile sobre Paraguay, que deja muchas cosas positivas, independiente del tema netamente estadístico, porque, claro, uno se remite a la tabla, que a la larga es como el primer referente o el primer golpe de vista que te llega tras esta victoria de Chile y que lo deja con 6 puntos a uno de los líderes de la clasificatoria mundialista, pero que yo creo que independiente de ese tema, que es solamente numérico, hay un aspecto emocional y emotivo que también fue tremendamente importante en el día de hoy y que yo creo que incluso el propio Claudio Borghi en la rueda de prensa lo dejó en claro al decir que había mucha necesidad de ganar. Este era un partido que, independiente si se jugara bien o mal, había que ganarlo, y Chile terminó por ganarlo con autoridad ante un Paraguay que a ratos apretó a Chile, a ratos lo inquietó, pero que en el global del partido creo que nunca estuvo a la altura de ser un equipo que le provocara demasiado riesgo a este equipo chileno Claudio Borghi, que para fortuna, insisto, Cristian, sacó la tarea adelante, que era obtener el triunfo como local. ¿Cómo viste el partido, Rodrigo? Fue un partido complicado, yo tuve opción de verlo también. Se logra el primer gol de parte de Pablo Contreras. Hay un desfase ahí de casi todo lo que ya era la mitad del primer tiempo y casi todo el segundo tiempo, que Chile se mantiene 1-0, y me dio la impresión de que Paraguay empezó a apretar y antes que viniera el segundo gol de Chile, Paraguay estaba que empataba, ¿eh? A ver, yo creo que el gol de Chile, el segundo, vamos a ir de atrás hacia adelante. El segundo gol de Chile, el de Campos Toro, reboteado y todo, pero vale igual. Llega en el momento preciso, en el momento en que Paraguay empezaba a crecer, que había tenido una oportunidad muy clara, curiosamente, que había salvado el propio Campos Toro, que se transformó a la larga como en el héroe de esta noche en el Estadio Nacional, salvando un gol en la raya, en una quizá de las pocas o de los pocos errores o desaciertos que tuvo Claudio Bravo en el partido, que fue una muy mala salida en un balonazo largo que Campos Toro termina salvando en la raya. En ese minuto, cuando Paraguay se volcaba sobre el arco chileno, más que con volumen, con intención de conseguir la igualdad, se produce esta contra que concluye con el gol de Campos Toro y el 2-0 tranquilizador. Chile en ese minuto recién pudo respirar aliviado, respirar tranquilo, básicamente por aquello que te decía, porque Paraguay, sin tener un gran volumen ofensivo, sí daba la sensación de ser un equipo que tenía la intención, muy tarde reaccionó Paraguay, de acercarse a la puerta de Claudio Bravo. Si uno revisa las formaciones iniciales, era claramente definido el dibujo que traía Francisco Arce, el Chiqui Arce, el técnico paraguayo. Era no perder. Él quería irse con un punto al menos de Santiago, y por ello apostó por un equipo que priorizaba mucho la marca dentro de la cancha del Estadio Nacional. Dejó solamente a Edo Valdés en ofensiva, apoyado por Dos Santos, pero frenó mucho la opción ofensiva al cuadro guaraní, que además se encuentra con este gol de Pablo Contreras promediando el primer tiempo, este cabezazo, que es curioso porque no deja ser un contrasentido que Chile le haya hecho un gol de cabeza a los paraguayos, que históricamente son muy fuertes en el juego aéreo, pero Pablo Contreras lo definió muy bien, apretó muy bien en esa anticipación, porque él y Marco González van a buscar el cabezazo aprovechando la pantalla que hace Humberto Suazo y sacan la ventaja para el 1-0 de Chile. Pero los paraguayos ahí, con ese planteamiento tan defensivo, tan de no perder, terminaron por facilitar un poco la tarea en ese minuto de Chile, que consigue la apertura de la cuenta y un poco el desahogo. La duda que a uno le queda, obviamente, y por suerte no tuvimos que tenerla en el minuto, y ya pasó a la historia, pero a uno le queda quizá dando vuelta con esas proyecciones que uno hace dentro de los partidos, es que hubiese pasado si Chile se va al descanso empatando 0-0, porque obviamente ahí la presión aumenta y claramente la ansiedad, que era un factor que los paraguayos en la previa han utilizado mucho como concepto, Cristian, el de la ansiedad que iba a tener Chile del triunfo, podía haberle jugado en contra al equipo nacional. Yo creo que a la larga uno hace la raya para la suma y se queda con un partido donde Chile saca con varios factores positivos y con varias cuentas buenas y claras como para pensar en el futuro. Primero, Claudio Bravo hizo un muy buen partido, salvo aquella salida que yo te contaba. Volvió a ser el Claudio Bravo que da tranquilidad en el arco. La defensa de Chile se afirmó bastante, con Marco González muy bien ubicado, con Waldo Ponce quizás evitando ir tanto a buscar el mano a mano, quedó menos expuesto que ante los uruguayos, y con Pablo Contreras, que fue el más sólido de los tres. Eso ya a Chile le permitió respirar más aliviado
confiado en el desarrollo del partido, con un bloque defensivo mucho más sólido que el que habíamos visto en Uruguay y que claramente había tantas licencias. Uno sentía de verdad, tras ver este partido, que había en el plantel chileno un convencimiento de que este partido había que ganarlo sí o sí, independiente del factor futbolístico, más que todo por lo anímico. Rodrigo, cuando venía desde mi casa hasta el canal en el auto, venía escuchando Radio Bio Bio y en especial me tocó el trayecto, las declaraciones de Claudio Borghi, la conferencia de prensa que transmitieron ustedes de manera íntegra, y hay varios puntos que me gustaría detenerme. Uno lo hacías mención tú, de que este partido había que ganarlo. Claudio Borghi decía que él había dicho que este partido le había dicho a los jugadores que Chile necesitaba ganar y que era un partido que lo tenía bastante nervioso. Me llamó la atención, pues no es muy de ese tipo de declaraciones. Hablemos de lo futbolístico y luego de la parte final de la conferencia donde anuncia querellas. A ver, varias cosas. De hecho, el arranque de la conferencia ya te marca un poco el estado anímico de Borghi. Él dice, le preguntan, así como a la pasada, ¿cómo estás? Más tranquilo, y le agrega el chilenismo. Yo creo que en ese minuto ya uno sentía que Borghi quería sentarse en esa rueda de prensa para poder explicar una serie de cosas que las tenía un poco atragantadas. A ver, aquí el concepto que ya lo anunciamos en algún minuto, esto de que este no era un partido para jugar bien, sino que para ganarlo. Chile por pasajes jugó bastante bien. Te diría fundamentalmente lo que hizo en algunos momentos del encuentro Matías Fernández y principalmente Alexis Sánchez. Aquello del nerviosismo que él lo graficó en una conversación con su señora. Él dice que a su mujer le manifestó que estaba muy nervioso con este partido y que eso no era habitual y que ese nerviosismo se había acrecentado aún más en el trayecto de Pinto Durán al Estadio Nacional, al ver la gran cantidad de gente que había salido a las calles, la gran cantidad de apoyo que había recibido de parte de la hinchada y que eso obviamente lo motivaba a él y al plantel para juramentarse el obtener un buen resultado. Y lo último, que tiene que ver directamente con aquello ingrato que fue el episodio previo al viaje a Montevideo y una molestia primero de Claudio Borghi hacia el sindicato de futbolistas profesionales, porque siente que en algún minuto ellos incluso terminaron por exponer más a uno de los jugadores a esta situación ingrata que había ocurrido al prestarle las instalaciones y al avalarlos en esta conferencia que habían realizado la semana pasada. Y aquello de estudiar y analizar con su abogado, a partir de un par de horas más, lo que va a ser un escrito que él va a presentar con antecedentes de este hecho y un informe más detallado de todo lo que ocurrió aquella desgraciada noche en el complejo deportivo Juan Pinto Durán. Yo creo que ese capítulo va a seguir abierto y es una herida que va a pasar mucho tiempo para que cicatrice. Si bien Borghi dice que está abierta la selección para que puedan retornar los jugadores, que él no le ha cerrado la puerta a nadie porque él no sanciona a nadie, cosa que es real porque lo tiene que hacer el Tribunal de Disciplina, lo concreto es que yo siento que ahí hay un par de meses que va a transcurrir, Cristian, entre que Claudio Borghi revise los antecedentes, escuche explicaciones si es que se producen, escuche antecedentes y se logre clarificar realmente qué es lo que ocurrió al interior de Pinto Durán. Porque ahora lo que está en tela de juicio es, primero, aquella duda que ponen los jugadores sobre el actuar profesional de Claudio Borghi, el discutir el verdadero y real estado en el que llegaron y también lo que pasó entre los jugadores, los que se fueron y los que quedaron adentro. Claro, de hecho me da la impresión cuando escuchaba la conferencia de prensa, esta tristemente célebre conferencia de prensa que ha dado Seyur, de que estaban cerrando la puerta que había quedado abierta con candado. Sin embargo, uno de los periodistas también durante esta conferencia de prensa le vuelve a insistir este rumor de que Arturo Vidal se estaría descolgando de los 5 jugadores. ¿Qué antecedentes tienen ustedes y también qué antecedentes tiene de este documento que se habla de un documento que hace mención el técnico de Chile? Sí, hay muchos documentos en cuanto a... A ver, de partida hay que entender que los jugadores que están marginados en este minuto de la selección y que pasaron al Tribunal de Disciplina van a presentar una apelación que va a ser con abogados, con representantes legales que los van a defender a los jugadores. Y es ahí donde se empieza a enredar el tema, en lo que escribieron o no, o lo que se va a redactar o no, precisamente para defender a los jugadores. Obviamente, y lo que a uno le queda la sensación, Cristian, es que debe estar en ese escrito aquella presentación sobre qué fue lo que ocurrió en Pinto Durán que no fue profesional.
por el lado de Borghi y también eventuales otros hechos de indisciplina que pudieron pasar antes y en los cuales se pudieron haber involucrados otros jugadores y que no recibieron el mismo castigo de los ya marginados. Y sobre lo de Vidal, es parte de esta rumorología. En algún minuto también se habló de que Carmona también estaba muy incómodo con lo que estaba sucediendo en aquella rueda de prensa en el CIFUB, pero mientras no exista, insisto, un desmentido oficial, una presentación oficial de los jugadores y una aclaración verbal de ellos para lo que ocurrió, para lo que sucedió ahí en Pinto Durán, esto va a seguir así. Yo creo que hay que esperar ahora que actúe el Tribunal de Disciplina, que va a revisar los antecedentes, que seguramente va a escuchar a ambas partes y que va a escuchar además a los representantes legales, porque veo muy difícil que Valdivia, que Carmona, que Bocellur, que el propio Vidal vengan a declarar. Es casi un hecho que lo van a hacer a través de sus abogados. Rodrigo, ya es bastante tarde, vuelvo a agradecerte la disposición que tienes por conversar con nosotros a esta hora. Me gustaría hacer una pausa y que en el segundo bloque cerráramos conversando con lo que viene para futuro. Hay un espacio de tiempo que son aproximadamente 7 meses donde no van a haber eliminatorias y qué es lo que viene para la Roja en 2 partidos que me parece que son de visita, en Bolivia y frente a Venezuela. Lo conversamos a la vuelta. Vale. Vamos. Continuamos conversando con Rodrigo Astorga desde la radio Bio Bio, haciendo un análisis de lo que ha sido este triunfo de la selección chilena y a partir de este momento queremos empezar a proyectar lo que viene. Rodrigo, son varios meses que no va a haber fútbol y cuando vuelva el fútbol, ¿con qué nos vamos a encontrar? A ver, tú lo decías muy bien antes de la pausa, hay que esperar hasta el mes de junio del próximo año para que Chile vuelva a jugar por la clasificatoria mundialista y va a ser una fecha doble con viaje doble a Bolivia y a Venezuela. Una pasada que en la anterior clasificatoria para Chile fue muy provechosa porque se obtuvo victoria en ambos partidos. Yo creo que en este minuto es el momento clave para hacer primero el punto de inflexión en términos a si la NFP se convence y la hinchada se convence que hay que seguir con Borghi hasta el próximo año. Eso es clave. El apoyo que va a tener este cuerpo técnico para seguir adelante con el proceso. Chile hoy día, y vuelvo al tema estadístico y matemático, está mejor parado que en la eliminatoria con Bielsa. Futbolísticamente no está mejor parado, eso está claro. Pero también hay un detalle. Si comparamos esta selección de Borghi con la del final de la clasificatoria de Bielsa o la del Mundial, obviamente que hay un matiz y que es un equipo que está mucho menos trabajado, que marca una distancia. Pero también, si comparamos esta selección de Borghi con la misma selección de Bielsa, terminadas 4 fechas, yo te diría que hay bastantes similitudes. De hecho, Bielsa, tras esta ronda de 4 partidos, donde terminó con menos puntaje, con apenas 4 puntos, produjo toda una renovación del plantel. No siguieron luego Rifo, Marcelo Salas, Eduardo Rubio, Cristian Álvarez, Mirosevic, varios jugadores que estuvieron en el comienzo de la era Bielsa, dejaron su lugar a los que tuvieron particular éxito en Toulon, en la previa precisamente, Cristian, de esos partidos de Bolivia y Venezuela. Entonces tal vez pueda ocurrir algo similar, que ahora Borghi tenga el tiempo para trabajar, para entrenar con el equipo, para realizar los amistosos necesarios, para poder aceitar aún más esta maquinaria que está en rodaje de la mano del técnico Claudio Borghi, y que va a tener como primeros aprontes en diciembre un amistoso con Hungría, que va a ser acá en nuestro país, y en el mes de febrero un amistoso en África ante la selección de Nigeria. Hay que abrochar el resto de las fechas FIFA previo al partido con Bolivia y también el partido con Venezuela. Pero fundamental, clave, que este equipo trabaje. No solamente incluso con los jugadores que actúan en el medio europeo, sino que se haga un rodaje con jugadores también del medio local. Bielsa, y no quiero utilizar el tema de Bielsa como un cliché, sino como un ejemplo de que se puede trabajar aprovechando los meses, por ejemplo, de verano, como se hizo en los últimos años, donde en el mes de enero se hacía una concentración que terminaba con un par de amistosos o con alguna gira. Es fundamental aquello para que Borghi siga viendo jugadores, siga afinando el estilo, siga afinando la máquina, porque hasta ahora Chile es un cuadro híbrido que todavía está en búsqueda de un estilo de juego, de jugar de una manera, de afinar los bloques
tanto defensivos como ofensivos, y que no sea tan sujeto a la individualidad, sino un poco más a la mecánica. Yo creo que es ahí donde tenemos que aprovechar estos 6 a 7 meses que van a pasar entre este partido que se jugó en la noche de este día martes y lo que va a ocurrir en el mes de junio próximo. Es un respirador artificial, un estanque de oxígeno que le llega al cuerpo técnico de La Roja, bastante importante el triunfo de hoy. ¿Qué hubiera pasado? Nunca es bueno proyectarse que qué hubiera pasado, pero si se hubiera perdido, esto sin duda es un espaldarazo para el cuerpo técnico, donde particularmente Claudio Borghi sale fortalecido, ¿no? Sí, claramente sale fortalecido porque, bueno, de partida Chile además tiene un factor que no es menor, que es solidificar su condición de dueño de casa. En esta clasificatoria, si tú revisas los resultados, apenas han ganado 2 visitantes hasta ahora. Los locales han marcado la supremacía. Entonces, bajo esa lógica, era tremendamente importante consolidar ese hecho de ganar los 2 partidos como dueño de casa. Y para Borghi era fundamental la victoria por un aspecto emocional y anímico. Te insisto, si nos remitimos a lo que conversamos en el bloque pasado, aquello que hablaba el propio entrenador de que este era un partido que había que ganarlo, es una inyección anímica, es una inyección de tranquilidad para la NFP, para Borghi y para el proceso. A mí me carga esto de estar cambiando los técnicos a 3 o 4 fechas, porque de verdad, si tú confías en que decidiste por un técnico, tienes que morir con él hasta el final de la clasificatoria. Yo de verdad no me gustan mucho estos los cambios tan emocionales. Hoy día, y uno revisaba el Twitter, y tú lo sabes muy bien, Cristian, que eres muy seguidor de las redes sociales. Hoy día Borghi era una maravilla, o esta noche era una maravilla. Hace 4 días, poco más que había que lapidarlo en la Plaza de Armas. Entonces, ese juicio visceral que a veces es tan del hincha, tan propio del hincha, hay que dejarlo afuera de quienes son críticos o quienes están en otro nivel. Porque obviamente, si bien lo pasional es súper importante en el fútbol, porque es un deporte, no hay que regir la vida sobre la base solamente de esos criterios. Yo creo que acá, en este caso para Borghi, va a venir esta inyección de tranquilidad que es súper útil para que Chile pueda pensar en llegar al Mundial de Brasil. Absolutamente, Rodrigo. Para finalizar, me gustaría que, a tu juicio, ¿cuál fue los jugadores o el jugador que fue clave en el partido? A ver, yo hago 2 distinciones. La figura fue Matías Campos Toro. Figura porque fue el que más sobresale por hacer el segundo gol y porque salva un gol en el arco. Pero el mejor de la cancha fue Gary Medel. Medel tiene esa virtud de ser un tipo que corretea, grita, ordena a sus compañeros, genera fútbol. Está en las dos áreas. Es un tipo de tiempo y de cancha completa. Yo creo que Gary Medel nuevamente fue el más destacado, dejando un peldaño más abajo a Matías Fernández, a Claudio Bravo y a Alexis Sánchez, que también estuvieron en un muy buen nivel. Pero si me tengo que quedar con el mejor jugador, me quedo con Medel y la figura Campos Toro. Esto de que Matías Fernández jugó un buen partido, de cierta manera, algunos decían también por Twitter que hacía olvidar a Jorge Valdivia, ¿no? ¿O no están así? A ver, la lucha esta de Fernández con Valdivia se arrastra a la época de Colo-Colo. Esto no es nuevo. En el periodo de Bielsa se discutía si era uno u otro. Yo creo que son distintos. Fernández es un tipo que colabora mucho en el quite. De hecho, en el partido ante la selección paraguaya sí lo hizo. Colabora mucho en recuperar balones. Es una tarea en la cual Matías Fernández es tremendamente generoso. Además, encara muy bien, busca el arco de manera frontal, de una manera muy interesante, aparte de la habilitación a sus compañeros, que siempre ha sido una de sus virtudes. Valdivia es un jugador más de regate, más de enganche, más de tener el balón. Yo creo que para Matías Fernández también era muy importante este partido, porque obviamente consolida su posición hoy como el referente en la zona media. No hay, en este minuto, está Mirosevic detrás de él como una posibilidad, como una sustitución, pero Matías Fernández, apoyado, ojo, por Alexis Sánchez, también apoyando ahí como media punta, puede ser una interesante fórmula que Borghi puede ir utilizando y mejorando con el correr de los partidos. Alexis Sánchez hoy día prácticamente también jugó en varias posiciones. Comenzó a la izquierda, después se trasladó a la derecha y después terminó ayudando a Matías en la generación de fútbol. Para finalizar, Rodrigo, 2 cosas. Me pregunta la gente por Twitter por qué es Campos Toro y no solamente es Campos. Es que eso es una historia. También me preguntaban por Twitter. Se arrastra a la época de Audax Italiano. Fíjate que por esas cosas curiosas del fútbol, en Audax Italiano en las divisiones inferiores jugaba Matías Campos Toro y Matías Campos López, que no eran parientes ni nada, y coincidieron en la misma generación. Entonces, para diferenciarlos, se empezó a utilizar el segundo apellido. Campos Toro en uno y Campos López en el otro. Mira. El otro está en Iberia en este minuto, en la tercera división, y Campos Toro está en la selección chilena. Destinos disímiles. Para finalizar, te cuento que por Twitter también uno de los hashtags es cambien a Suazo por
parece que el Chupete no hizo un buen partido o a la hinchada no le gustó. A ver, yo creo que Suazo es un jugador que está peleado con el arco, por la selección chilena al menos, pero que sigue siendo un referente y un tipo muy generoso con el plantel y con el equipo. Y para Borghi va a ser siempre uno de sus fetiches. Él lo ha dicho hasta el cansancio, que Suazo es intocable dentro de su estructura. Yo creo que sí, es probable que a lo mejor uno eche de menos un goleador, pero me da la sensación de que en el esquema de Borghi Chupete es insustituible. ¿Y Vargas desilusionó? Estuvo en menos de lo esperado, pero también tuvo que cambiar de posición porque comenzó en un sector de la cancha. Después Borghi se dio cuenta y lo decía en la conferencia que Alexis con Isla forman una sociedad muy productiva y lo cambió de lado. Le costó encontrar la vuelta de tuerca al partido de Eduardo Vargas, pero es un jugador con una proyección tremenda que yo creo que a futuro va a ser titular en este equipo. Ya pues, muchas gracias Rodrigo Astorga por este análisis. Segunda vez que lo hacemos, te agradezco tu buena voluntad y tu tiempo a esta hora de la noche. No te preocupes. Con nosotros, así que buenas noches y bueno, mañana como dicen el té va a ser más rato ya. Claro, un rato más, la marraqueta va a ser más dulce, el pan más sabroso y todas esas cosas que suelen decir los mobileros matinales. Gracias Rodrigo. Y ojalá no nos veamos en junio, ¿no? Esperemos hasta junio para hacer un nuevo contacto. Sí, pues sí, ¿no? Hay que hacerlo y hay que hacerlo ya como una tradición, ¿no? Claro, en una de esas la Copa Sudamericana trae una alegría para el fútbol chileno con la Universidad de Chile, que también anda muy bien y que va a jugar en un par de horas más el próximo jueves. Así es, pues ya lo quisiera Juan Pablo Toro ahí, que es hincha de la U. Muchas gracias, Rodrigo. Chao, Cristian, que tengas buenas noches. Buenas noches, Rodrigo Astorga. Gracias a ustedes también por haber visto y escuchado este análisis. Sigan ahora informándose acá en CNN Chile.